Seguimos en la banda cambiaria, Álvaro, y vamos a hacer balances, lo venimos haciendo a lo largo del programa y por supuesto hemos decidido convocar a aquellos interlocutores con que siempre de alguna manera analizamos la economía en este programa y no, este es el caso por supuesto de Sergio Arelovich, docente universitario y también a cargo del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, que bueno, está muy activo en las redes también, así que a él lo saludamos y le agradecemos que nos haya atendido. Sergio, buenas tardes. Álvaro y Sandra te saludan. Hola Álvaro, Sandra Álvaro, agradecido a ustedes por el contacto. Gracias por atendernos. Sergio, siempre es un gusto hablar con vos. Sergio, bueno, estamos haciendo un balance de lo que fue el año 2021 y un poco las perspectivas para lo que va a ser el año que viene en la economía. ¿Cómo estás viendo que cerró la economía en general este año? Bueno, la respuesta que uno podría dar en función de lo que son las expectativas en general están asociadas a lo que ocurre en el cortísimo plazo, ¿no? Me parece que es un problema a plantearse, ¿no? Porque cuando uno ve los presupuestos, cuando uno ve los programas, cuando uno ve la mirada hacia atrás o hacia adelante, esto no pasa del año, no pasa de los meses. Me parece que lo que requiere Argentina, si bien todavía no respondo a tu pregunta, es plantearse y planificar, y no es una mala palabra. Hay que mirar los logros que ha hecho China al respecto, por eso me parece que hay que cambiar la mirada, lo cual resulta extremadamente difícil, lo entiendo, en el marco político en el cual nos desenvolvemos. Pero volviendo a lo del 2021, nosotros hemos visto como el 2021 en general, desde el punto de vista económico, con respecto al pésimo 2020 y al algo menos pésimo 2019, representó algún punto de mejoras en un conjunto de parámetros, marcadores económicos o variables económicas, como puede ser la actividad industrial, en general el crecimiento del Producto Bruto Interno, la consolidación de la recaudación, que es termómetro, la recaudación nacional y subnacional, que es un termómetro del ritmo al que camina la actividad económica, pero también tuvimos la noticia hace 2 días de las mejoras que hay en el mercado de trabajo, siempre limitadas a lo que constituye los rasgos estructurales del mercado de trabajo. Ha habido un incremento del empleo, hay niveles de empleo parecido a los que había previo inclusive al 2009 en algunas ramas de actividad. Lo que se nota también es que hay una pérdida dinámica de la creación de trabajo en el sector privado, creación de puestos de trabajo en el sector privado bajo forma salariada, y en cambio lo que tenemos es una consolidación de la curva exponencial del crecimiento del trabajo independiente, fundamentalmente debido a la existencia del instrumento que es el monotributo. Me parece que todas estas cosas hay que meter en la licuadora, pero y esto además para pensar y como para ver lo que va a ser el 2022 como desafío, sabiendo que el gobierno nacional partió de la base que en este presupuesto decía no hay incluido ningún pago de los vencimientos de capital del Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea que es inevitable que tenga que haber algún acuerdo o al menos una resolución con respecto al fondo. Mira, puede o puede no ser, puede no haber acuerdo y a lo mejor el acuerdo se produce dentro de un año. Lo que es claro que el año que viene, o sea, el año 2022, no resiste el pago de un solo centavo de cuotas de capital del préstamo original para el Fondo Monetario Internacional, por un lado. Y por el otro lado, lo que hay que ver es que todos los planes que se hacen y todas las metas que aparecen, o más que metas, expectativas en el presupuesto, me refiero fundamentalmente a crecimiento del índice de precio al consumidor, la cotización del dólar a fin de año y el ritmo de crecimiento, si bien obedece a la expectativa del gobierno y por eso fueron metidas en el proyecto presupuesto, lo que uno me parece tiene que tener en claro que no son objetivos de gobierno, porque para alcanzar eso, entre otras cosas, se requiere de lo que haga o deje de hacer el sector privado, por un lado, local, y por el otro lado también esto obedece, o en todo caso está sujeto, a las condiciones en las cuales funciona el mercado internacional, al cual nosotros también estamos pegados y vinculados. Con lo cual, no se trata exclusivamente de una responsabilidad de gobierno, por buena voluntad que tenga, y uno pueda coincidir o no, si existe ajuste, si no existe ajuste. La resultante, en definitiva, es la conjunción de todo esto, lo que quiera hacer el gobierno, de cómo la sociedad se plantea esto, de lo que haga el sector privado residente en la Argentina, sea local o extranjero, pero también de lo que ocurre en la economía internacional, que me parece que hay que prestarle muchísimo más atención que en otros momentos, ¿no? A eso iba, ¿no? Quería preguntarte un poco cómo lo veías. Veíamos también indicadores a nivel global, pero también de países cercanos como Brasil, que no eran los esperados, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, ahí
nadie puede afirmar que se trata de una tendencia a largo plazo, pero desde hace un tiempo a esta parte relativamente breve, estamos hablando del 2017 en adelante, ha perdido dinámica el comercio exterior, en comparación con lo que fue la larga marcha desde al menos del 60 en adelante, o si quieren desde el 48 en adelante, que es de cuando hay registros más o menos homogéneos respecto al comportamiento del comercio exterior. Nosotros lo que habíamos visto a lo largo de este largo periodo, si quieren del 48 en adelante, no me canso de decirlo, que el ritmo de crecimiento de las exportaciones a nivel mundial siempre fue tendencialmente superior al crecimiento de los productos brutos interiores, con lo cual lo que se evidenciaba es un grado de profundización de la globalidad, al menos en el terreno comercial, o inicialmente en el terreno comercial y después financiero. Esto perdió dinámica por un conjunto de circunstancias, una de las cuales fue la crisis del 2008, de la cual los países centrales no salieron totalmente. Pero la otra es el cambio de estrategia de China, no solamente desde el ingreso en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, en el 2001, sino fundamentalmente después de la crisis del 2008 y su cambio de estrategia respecto del relacionamiento con la economía mundial en general y con la economía regional de ellos en particular. Me refiero a Japón y a todo lo que es el ámbito de los tigres del sudeste asiático, inclusive yo sumaría a Vietnam a eso, porque la puerta de entrada a China es Vietnam, y eso hay que tenerlo muy claro, y esa es la razón por la cual la Argentina, entre otras cosas, ha expandido el comercio internacional de lo que son nuestras exportaciones tradicionales, fundamentalmente productos primarios o elaborados con fuente primaria, explican el crecimiento exponencial de las ventas vía Vietnam, con destino a Vietnam o con destino al resto de aquella zona, ¿no? Por lo menos la Reserva Federal de Estados Unidos planteó la posibilidad de que el año próximo haya un aumento de la tasa de interés a nivel de la tasa de referencia en Estados Unidos, lo que tiene un impacto a nivel mundial. Esta recuperación heterogénea que se había empezado a ver en algunos sectores, digamos, de la economía del mundo, ¿se puede frenar con eso y eso puede afectar también a la Argentina? Mira, Álvaro, la verdad que uno no sabe lo que puede pasar. Uno puede mirar el pasado reciente, o qué es lo que ha pasado cuando este escenario se ha planteado. Y esto ha generado, más o menos tendencialmente, los siguientes fenómenos. Por una parte, dada esta medida, Estados Unidos disputa la captación de los recursos líquidos con el resto del mundo, y obviamente por la confianza que aún tiene en los mercados internacionales, termina siendo el gran ganador, lo cual implica una seca para el resto de las plazas, y en la periferia capitalista implica también un elemento adicional de restricción en materia de administración de divisas, con lo cual uno no sabe exactamente cuál puede llegar a ser la magnitud, pero sin lugar a dudas esto va a tener un efecto. Pero además lo que hay que mirar es esto que vos planteás en términos de dimensiones relativas. O sea, ¿cuál es la tasa de interés hoy y cuál es la tasa de interés de la expectativa según los chismes, digamos, o las cosas que se leen de cuál es el programa de Estados Unidos para el año 2022? En algunos casos es multiplicar por 5 la tasa internacional, llegando a un nivel muy bajo con respecto a cualquier tasa que exista en la Argentina, pero multiplicar por 4, por 5 la tasa de interés internacional no es joda, digamos, el impacto no puede ser menor, con lo cual me parece que también hay que prestarle atención, porque esto en el primer mundo tiene enormes incidencias respecto de lo que es las disputas monetarias, las peleas monetarias, la batalla monetaria, de la cual nosotros ya vivimos varias, entre los países centrales, y no hay que descartar que esto haga lugar a parte de esto, porque la disputa fruto de la caída general del producto a nivel mundial se termina cristalizando en el plano financiero, ¿no? Y eso va a afectar a la Argentina también en general, digamos, con lo que se está dando vuelta, Fondo Monetario Internacional, la política monetaria que aparentemente está recomendando el Fondo Monetario Nacional también para Argentina, el problema inflacionario y estas incertidumbres a nivel internacional. ¿Van a pronosticar que el año que viene para Argentina sea a nivel, por ejemplo, de actividad económica más complicado que este año? Mira, la Argentina sigue dependiendo de lo que ocurra con su mercado interior, porque como la mayoría de los países de desarrollo medio, inclusive similar a los de los países centrales, lo que explica fundamentalmente la dinámica del Producto Bruto es el tamaño del mercado interno, que en Argentina es más o menos un 78% de todos los destinos. Lo que ocurre es que el mercado externo lo que provee son divisas, y está la pelea de lo que ya conocemos, ¿no? La falta de liquidación en tiempo y forma de
de las divisas, el cuestionamiento que en general hacen los organismos fiscales de AFIP respecto del dibujo de los precios de transferencia. Agrego un caso concreto, por ejemplo, Molinos Agro, que pertenece a la familia Pérez Companc, aunque su casa matriz está fuera del país, está en un paraíso fiscal. Hace un par de años, más o menos 3 años, creó una offshore en Montevideo, porque se terminó el negocio que tenían con una compañía inglesa que antes vendía vía Luxemburgo al destino final, que podía ser bien Holanda, o podía ser China, podía ser India, etcétera. Ahora, el 99% de lo que exporta Molinos Agro lo es con destino a la uruguaya. Y esto, como no está permitido, por efecto está permitido. Y lo tiro como ejemplo, porque en realidad lo hacen absolutamente todas las compañías, reitero, no está prohibido, y por defecto está permitido. Y esto lo que permite dibujar el monto declarado de ventas al exterior, dibujando inclusive los precios los precios de referencia, a los fines de los precios de transferencia que regulan, digamos, que persiguen o que revisan los organismos fiscales, y que implica una porosidad enorme de pérdida de divisas simplemente por la existencia de esto. Y sobre esto, digamos, el Estado Nacional, más que el Estado Nacional, el gobierno actual, no se ha planteado avanzar sobre esta materia. ¿Por qué? Porque sería políticamente incorrecto, porque de la OMC te lo señalarían, pero en realidad la fuente de salida de divisas que representa el comercio exterior no declarado o subdeclarado como consecuencia de estas enormes libertades es enorme. Y hay una aceptación general que esto se puede hacer. Entonces vos estás dibujando una venta al exterior que en realidad es muy superior a la que declarás, y tanto aquí tenés una porosidad desde el punto de vista de la administración financiera. Pero ¿por qué señalo el caso de Molinos? No porque se trate del caso más relevante, sino porque el caso de Molinos a su vez está asociado a un tema que en Santa Fe es muy fuerte, que es el tema de la perspectiva de Vicentín. Claro. Porque es una de las 3 empresas que están interesadas, y resulta que tanto el grupo Glencore como el grupo Molinos practican exactamente lo mismo que practicaba Vicentín, y van a hacer, o vienen a ser los salvadores de lo que se plantean quedarse con una empresa para repetir en otra escala lo que hacen dentro de su propia firma, ¿no? Claro. Y en ese sentido, Sergio, también un poco como a futuro, ¿no? En el debate hay un Congreso también renovado y demás. ¿Qué cuestiones considerás en términos de definiciones de política económica que hoy la Argentina debería empezar a discutir, como estas que mencionabas u otras que puede haber, digo, que forman parte de su matriz y que la terminan afectando y que todavía siguen persistiendo a lo largo de los años, ¿no? Hay una cuestión que está adquiriendo mucha fuerza en Francia, en Alemania, en el primer mundo en general, europeo, y me parece que ya hay lugar para plantearlo y para pensarlo de otra perspectiva, inclusive alternativa, y no copiando modelos que pueden llegar a ser inapropiados para nuestro caso, que es el tema del ingreso universal, la renta básica universal. A esta altura de la experiencia y en función de la construcción crítica que uno puede hacer sobre el conjunto de programas que ha creado el gobierno nacional para atender a los sectores más vulnerados, está claro que estaríamos en condiciones de revisar todo eso y crear una nueva figura, como es el derecho reconocido para que cualquier ciudadano o ciudadano tenga un ingreso o la facilidad de acceder a un conjunto de servicios, que sería exactamente lo mismo, servicios y bienes que permita resolver lo que se defina como canasta de pobreza. Y esto no resulta imposible, sobre todo a partir de la descripción de lo que es la magnitud de los programas existentes. Pero claro, se necesitan otro tipo de fuentes de financiamiento, y para esto hay que discutir y hay que molestar a alguien. Y para molestar a alguien, entre otros, hay que molestar a quienes más ganan y quienes más tienen. Por eso creo que hay que rediscutir el impuesto a las ganancias, por un lado, pero también rediscutir el impuesto a los bienes personales. Estos días hemos asistido a esa votación extraña y esos rechazos insoportables de la modificación de las bases imponibles y esto. Claro. Y yo digo lo siguiente: si uno fracciona, a ver, en el impuesto a los bienes personales, hace más o menos unos 8 o 9 años, alrededor de 1 millón de personas presentan la declaración jurada, siendo que están obligadas a presentarla mucho más que 1 millón de personas, muchísimo más. Mi estimación es 4 millones, en función de lo que son los montos. Esto no quiere decir que estén obligados a pagar. El 1 millón de personas que presentan declaración jurada, por lo que declaran, están obligadas a pagar algo menos de la mitad, más o menos, o la mitad, suponete 500.000 personas. Ahora, no todos tienen lo mismo, no todos declaran tener lo mismo. Ahora, si uno hace una fragmentación y solamente recorta el 1% de los declarantes, se encuentra
de que el 1% de los declarantes con ingreso impuesto, es decir, de las 500.000 personas, dicen en forma tendencial, o sea, la última información disponible es del 19, yo digo 19, 18, 17, 16, hasta el 14, hasta el 2014 para atrás, en forma tendencial, el 1% más rico o más enriquecido, o el que declara más bienes de todo tipo, dice que el 80%, ahora en el último, lo tiene en el extranjero. Y del 80% que tiene en el extranjero, casi el 70% de ese 80% es efectivo o títulos representativos de efectivo. Con lo cual, esto es la fuga, pero la fuga declarada. ¿Qué hacer con eso? Y reitero, como está respetado el derecho de conversión, porque esto de lo que yo siempre juego con esto, no se terminó el régimen de convertibilidad. Lo que se terminó en enero del 2002 o en febrero del 2002 es la cotización en uno del precio con el dólar. Pero la ley de convertibilidad sigue vigente, sigue reconocido el derecho de conversión, en todo caso recortado por las medidas que bajo el nombre de cepo, tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Alberto Fernández se vieron obligados a sostener para evitar que se te vaya la moneda extranjera que necesitas para poder pagar otro tipo de compromisos comerciales, servicios financieros, etcétera. Hay que discutir esto. Ahora, esto no se discute, te reitero, o les reitero, me parece que una de las discusiones es revisar este derecho de conversión. Las reservas internacionales no son para que la gente se las lleve a su casa, sino la tiene que administrar el Banco Central. Y en esto, inclusive, soy muy crítico de la forma de presentación, que es esto algo técnico y algo político, de cómo el Banco Central presenta sus balances, que en general es como se presentan en el mundo, pero me parece que, dada la circunstancia de la realidad de la periferia capitalista, yo me imagino, me parece, entiendo que habría que revisar la forma de presentación, no porque se trate de una forma técnica, sino un cambio de concepto. Y la presentación, esto entre reservas brutas, reservas netas, ¿a eso te referís? ¿O? El balance del Banco Central tiene como activo principal desde el punto de vista líquido las reservas internacionales. O sea, el Banco Central sería el propietario de las reservas internacionales, pero en realidad el Banco Central es quien administra las reservas internacionales, no el propietario. ¿Por qué figura en el activo? Figura en el activo porque el balance de los bancos centrales siguen conservando esta noción de conversión. Porque se supone, por ejemplo, que para el caso del régimen de convertibilidad de Argentina, las reservas tienen que alcanzar para cubrir la eventualidad de la transformación de moneda extranjera del principal pasivo que tiene el Banco Central y que es la base monetaria. Entonces, y la base monetaria aparece como una obligación muy rara. Si le preguntase a cualquier contador, a ver, dígame qué es una obligación, qué es un pasivo, y algo que sea más o menos mensurable y que en algún momento se cancele. Ahora, si no tiene vencimiento y no se cancela nunca, de pasivo no tiene nada. Sin embargo, la costumbre, por eso digo que es la discusión que va más allá, estratégica y de planificación. Esta cosa rara, tenemos un Banco Central que dice que es propietario de una reserva con la cual sostiene la base monetaria, y la base monetaria aparece como una obligación del Banco Central, siendo que no es una obligación. Técnicamente esto se puede resolver de otra manera, pero técnicamente implica discutirlo políticamente de otra manera, para ver quién es el dueño de las reservas internacionales. Y tanto el Estado... Sí. Te escucho. Me fui a cualquier lado, digo... Yo lo que invito es a salirse un poco de la coyuntura y pensar a largo plazo. Claro. Bueno, pues justamente te iba a decir, ¿no? Retomando lo que decías al principio, estas son parte de las cosas que sugerís discutir en el marco de una planificación a largo plazo y que tienen que ver con la estructura económica de la Argentina. Y sí, mira, por ejemplo, durante el gobierno de Macri raramente se le arrancó la posibilidad del relevamiento del barrio popular. Viste que hay cerca de 5.000 barrios populares en toda la Argentina. ¿Qué considero yo una planificación estratégica? Bueno, plantearte que en un plazo, suponete 5 años, 10 años a lo sumo, los barrios populares cambien totalmente su fisonomía, desde el punto de vista de su estructura, las calles, la infraestructura, el acceso a puestos de trabajo para la gente que vive ahí, la provisión de servicios, transportes. ¿Eso es posible? Y sí, es posible. ¿Implica guita? Claro que implica guita. ¿Implica guita en moneda extranjera? No, implica guita en peso. Claro. Siendo, si vos sos soberano y por lo tanto podés emitir en función de esto, ¿cuál sería el problema? Claro. Porque toda guita que se inyecte ahí es un dinero que en realidad reproduce, amplifica la posibilidad de la demanda, con lo cual en realidad esto se traduciría en una modificación respecto a la perspectiva de la demanda, la proyección de la demanda, etcétera. Lo cual no implica que tengas que poner toda la plata junta. Pero
una planificación estratégica es esto, que los barrios populares dejen de ser las villas de miseria que existen en la Argentina. Y lo puede lograr, creo que se puede lograr, porque la verdad que comparado con otros desembolsos enormes que ha hecho la Argentina o que tiene compromiso de hacer, por ejemplo en materia de deuda pública, está claro que es una prioridad que cambiaría la calidad de la vida de las sociedades, no solamente de quien vive ahí, sino de quien no vive ahí también. Claro, exactamente. Una cosita que te quería decir, hablábamos de esto de perspectivas y de qué discutir a futuro, lo hemos hablado en varias oportunidades, varias veces lo mencionabas, también la ley de entidades financieras sigue siendo una deuda, ¿no?, de la democracia argentina. Sí, sí, es una deuda importante que además, si querés, las podés clasificar en cuotas. Por ejemplo, el proceso de privatización de la banca provincial nunca se volvió a rediscutir. Y si hay algo que yo considero estratégico hoy, que los gobiernos subnacionales provinciales todos tengan la posibilidad de contar con un ente autónomo, entidad financiera, que no esté en manos privadas. No solamente para el caso del Grupo Petersen tenemos 4 provincias, que es el caso de Entre Ríos, el caso de Santa Fe, el caso de San Juan y el caso de Santa Cruz. Pero también tenemos el Banco Macro, que tiene todo el noroeste, Misiones, etc. Es una cosa a revisar. ¿Con esto se transforma la ley de entidad financiera? No, no se transforma. Me parece que hay que revisarlo. El Banco Vice, que es el Banco de Desarrollo, ¿cumple la función que debiera cumplir? Claramente no. Es un banco de segundo piso que en realidad sigue evaluando el riesgo en función de las garantías que se ofrecen y no de las perspectivas de futuro que vaya a construir. Y la banca de inversión no puede evaluar el pasado, tiene que evaluar el futuro. Y eso es una cosa que destruyó la dictadura en el 77 con la reforma y que las entidades financieras abandonaron en su estructura de análisis del proyecto. En general, salvo unas pocas excepciones. Nosotros no tenemos banca de inversión, o la banca de inversión está asociada a las garantías que podés constituir para garantizar el repago. Y si vos vas a invertir o vas a iniciar un nuevo proyecto, en realidad lo que tenés que demostrar es que es viable, que es sustentable y que a largo plazo o en el mediano plazo va a ser posible el repago de obligación y no lo que tenés. Si en realidad no lo tenés, si vas a construir algo nuevo. O sea, la noción de banca de inversión en la Argentina es una cosa que hay que discutir. Si querés, vamos al banco hipotecario, a la política de vivienda. ¿Qué tiene una revestatoria? El banco hipotecario, el crédito hipotecario está pensado siempre para un sector de actividad que tenga un ingreso tal que le permita acceder al precio de mercado de la vivienda. Con todo esto que dije, hay que revisarlo. Hay que empezar por el último, que es cómo se construye el precio de mercado de la vivienda. Claro. Y que sabemos en materia de especulación, en materia de alquileres, bueno, en materia de desgravaciones. Yo repensaría el papel de la banca vinculada con la vivienda. Nosotros tuvimos algunas experiencias hace muchos años en la Argentina de servicios de vivienda que administraba el propio Estado Nacional, con el FONAVI, con sus blancos, negros y grises. Me parece que habría que repensar un programa de esa naturaleza orientado a todos los niveles en donde tengas que resolver el problema de la vivienda. Para quien no tiene un mango para construir vivienda, por eso en esto está el tema de los barrios populares, de las barriadas populares de la encuesta de RENAVAP, que me parece que es una información demasiado trascendente como para abandonarla tan livianamente como en general hacen los gobiernos, y para esto necesito, digamos, destacar que me parece que es muy importante la complicidad, por decirlo, muy fuerte de los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales y comunales para engancharse en esto, porque en realidad tiene que ver con la vida del territorio. Bueno, este es un segmento, después está el segmento que puede pagar algún mango para pagar una cuota y que no le alcanza para la vivienda a 0 kilómetros o algo parecido. Y después tenés que puede pagar una cuota normal. Y creo que para esto hay que revisar también no solamente el régimen de alquileres, en tanto cuánto plazo tiene que tener, cuál tiene que ser el tope, si lo grabo o no lo grabo con impuesto a las ganancias, etcétera, sino repensar el tema de la propiedad. ¿Por qué hay que acceder a la propiedad inmueble? Es el único camino posible para vivir dignamente y tener una tranquilidad durante 5, 10, 15, 20 años. O podemos pensar en algún otro modelo, pero esto implica planificación, o sea, claro, una producción masiva de vivienda en la que vos puedas alquilar, sin necesidad de andar renegando cada 2 años, claro, de tener que ir a discutir con una inmobiliaria, volver a pagar 3 comisiones, estar sujeto a los precios que en forma antojadiza plantea el mercado, y inclusive para sepultar la idea de los que, aún teniendo una única vivienda y quieren tener una casita para poder alquilar y para poder sacar unos mangos, bueno, esos mangos de ninguna manera pueden estar asociados con el precio de mercado loco que fija el mercado inmobiliario.
O sea, eso es una ilusión. Y esa ilusión me parece que hay que enterrarla. O sea, eso implica algunos desafíos, porque hubo familias que han invertido, entonces tienen un departamentito, tienen una casita, la segunda, que la alquilan y con eso más o menos se la rebuscan. Bueno, pero esta complejidad no se puede resolver de un año para el otro. Requiere meterla en la bolsa de la planificación. Por eso yo insisto en que si bien es muy importante el tema del análisis de la coyuntura y las cosas que uno pueda plantear para la coyuntura, quiero pegar un salto. Hay cosas de la coyuntura que no se resuelven en la coyuntura, sino que se resuelven a mediano y largo plazo, y hay que animarse a eso, ¿no? Sergio, te agradecemos este contacto, este análisis, este balance del año 2021, como siempre, y muchas felicidades también para vos, que termines muy bien este año, ¿eh? Igualmente a los dos. Gracias. Saludos a toda la gente del piso, a Alicia ahí que está armando los cables. Bien, a Patricia, a Manu, el operador, exactamente. Todos. Gracias, gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Así pasaba Sergio Arelovich, docente, universitario, por supuesto, y titular del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía Mate, aquí en La Banda Cambiaria. Quédese en los podcasts de La Banda Cambiaria.